iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. Al final hacía la aplicación de que eso está conectado con el caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Entonces, por no caminar en el Espíritu es que a veces no alcanzamos la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Esta mañana quiero compartir bajo el mismo tema la segunda parte, ¿por qué no soy bendecido? Parte 2. Y una de las respuestas va a ser precisamente esa inestabilidad que la iglesia muestra. Hay cierta indiferencia de parte del pueblo, cierta indiferencia a la palabra, a la adoración. Hay cierta indiferencia a las cosas espirituales, o sea, se valoran más otras cosas que las cosas espirituales. Y esta es parte de la respuesta también de por qué en muchas congregaciones hay muchas familias que no tienen la bendición de Dios. Y cuando hablo de la bendición, hablo acerca de todas las cosas que Dios le prometió a Abraham. No se enfoca únicamente en lo material. Recuérdese que Dios le ofreció a Abraham descendencia, le ofreció posesiones, poseer la tierra, y esto nos habla de riqueza, pero también le habló acerca de ser su nombre grande, le habló de fama, de influencia, le habló de autoridad. Así que cuando hablamos de la bendición de Dios sobre Abraham es algo completo, y esa bendición está disponible por gracia, hemos aprendido eso. La bendición está disponible por medio de la fe en la simiente que es Jesucristo. Hemos aprendido que hemos sido redimidos de la maldición de la ley, pero también aprendíamos que es importante vivir en fe o creyendo en las promesas. Son una serie de pasos que usted debería de estar llevando a la práctica. ¿Me está oyendo? Son algunos aspectos prácticos que usted debería de llevar a la práctica continuamente. Y es parte del problema precisamente, que muchas veces no se está atento a la palabra. Y a veces estamos atentos a la palabra, pero a la hora de practicarla no la aplicamos, no la utilizamos, porque esto implica una negación de nuestros deseos, el sacrificio de nuestra carne, y entonces al final no somos bienaventurados por no ser hacedores de la palabra. Así que es importante no solamente valorar la palabra, prestar atención, sino también esforzarnos por llevarla a la práctica, y eso es algo que cuesta, porque hay que crucificarnos, hay que crucificar nuestras pasiones, hay que hacer morir lo terrenal, y eso es lo que nos roba la bendición. Así que esta mañana voy a compartir bajo el mismo tema, segunda parte, ¿por qué no soy bendecido? Y como ya mencioné, esa misma inestabilidad de la iglesia, esa inconstancia de la iglesia es parte de la respuesta o de la razón de por qué no se puede accesar muchas veces la bendición de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, a orar una vez más para poder enfocar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu en la palabra. Oramos. Padre, te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias, Señor, por guardarnos del mal, librarnos de la muerte, de las maquinaciones del enemigo. Te damos las gracias por la libertad que tenemos de reunirnos y el privilegio que tenemos de acercarnos a ti. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra en la cual podemos meditar, sabiendo que somos edificados, somos hechos sabios, sabiendo que somos establecidos y afirmados con ella. Padre, nos sometemos a la autoridad de tu Espíritu y de tu palabra, y te pedimos que tú nos ayudes para poder asimilarla y para poder ponerla por obra. Sabemos, Padre, que tú estás obrando en nuestras vidas. Sabemos que tú nos has sostenido, tú nos has ayudado hasta el día de hoy. Y te pedimos que continúes obrando y que termines la obra que has comenzado en nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Te agradecemos
por toda tu bondad mostrada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, de nuevo el tema, ¿por qué no soy bendecido? Parte 2. Vamos a ocupar Hebreos capítulo 12, verso 12 al 17 como texto base para meditar en la palabra esta mañana. Y en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 12, el apóstol Pablo escribió: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La frase que me llevó a detenerme en esta porción de la palabra para darle continuidad a las enseñanzas relacionadas con las bendiciones es esta frase que está en el verso 17. Dice la palabra que Esaú había hecho un trato con su hermano y había vendido su primogenitura, es decir, su posición en la línea genealógica hacia el nacimiento de Cristo, y todos los derechos materiales y espirituales que le correspondían por ser el primer hijo nacido de Jacob, de Isaac. Dice que después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Esa frase me llamó la atención. La herencia no se gana, entonces no se puede perder. Porque la herencia es un derecho obtenido simplemente por ser descendiente. Pero me llamó la atención el hecho de que se puede menospreciar la herencia. Se puede hacer a un lado lo que Dios ha preparado para nosotros, así como Esaú hizo a un lado aquello a lo que él tenía derecho. Así que esa frase me llamó la atención. Después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Él era heredero. A él le correspondía recibir la herencia, porque era el primogénito. Pero al final fue desechado, fue hecho a un lado, fue apartado, fue ignorado y ya no pudo recibir la bendición que le correspondía como herencia. Esto me hizo pensar, aquí está parte también de la respuesta, ¿por qué no soy bendecido? Hay una herencia de parte de Dios. Pero hay muchos cristianos que han hecho a un lado la herencia porque han hecho un cambio con el mundo, han hecho un cambio por las cosas materiales, han menospreciado lo espiritual y han valorado lo material. Y eso los coloca en una mala relación con Dios. Juan lo dice de esta manera: el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Sabe que en la Biblia los principios espirituales se repiten una y otra vez, solo que de diferente manera? Esaú tenía el derecho de recibir el doble de la herencia de su padre. Esaú tenía el derecho de señorear sobre sus hermanos. Esaú tenía el derecho de ser padre de Jesucristo, de estar en la línea hacia el nacimiento de Jesucristo. Pero él menospreció las cosas espirituales. No estar temprano en la iglesia es menospreciar las cosas espirituales. No estar en el tiempo de la adoración y de la alabanza y no participar de ese tiempo es menospreciar las cosas espirituales. No darle a Dios los diezmos y las ofrendas es menospreciar a Dios y valorar más el dinero. No amar la palabra, no escudriñar la palabra. Todas estas son cosas que los cristianos cometemos continuamente y hacen que al final esas transacciones por las cosas materiales nos hagan perder las bendiciones espirituales, las cuales también incluyen lo material, porque son las añadiduras de las cuales el Señor Jesucristo habló. Así que al tomar esta porción de la
yo encontré que el apóstol Pablo, que venía hablando en el capítulo 11 acerca de los testigos, de los héroes de la fe, que ahora son testigos de nuestra vida espiritual, Pablo se enfoca con la mentalidad del ambiente en el cual él vivió en Roma y de los Juegos Olímpicos que ahí se desarrollaban. Y Pablo menciona que el creyente tiene una carrera. En el verso 1 del capítulo 12 dice que hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero luego en el verso 4, con una mentalidad enfocada en el boxeo, porque era parte de los Juegos Olímpicos en Roma, dice, y ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque los boxeadores se dan hasta que sangran. Y esta gente lo hace por ganar dinero, por ganar un cinturón. Y Pablo le dice a los cristianos, ustedes no han peleado contra el pecado resistiendo hasta sangrar. Y ya se les olvidó la amonestación de soportar la disciplina. En otras palabras, Pablo está tratando de comparar los Juegos Olímpicos, las carreras, la lucha y el boxeo como disciplinas que demandan esfuerzo, y está tratando de retar a los creyentes diciéndoles, ustedes tienen que mentalizarse, sigan corriendo esta carrera que tienen por delante, pongan los ojos en Jesucristo. Él se enfoca en el conflicto de la lucha, del boxeo, y les habla acerca de resistir, de soportar, de combatir, de permanecer firmes, de esforzarse. Pero luego también él habla acerca de la necesidad de la disciplina de parte de Dios y de la importancia del ánimo personal. Pero al final, prácticamente el apóstol Pablo resume o enfoca lo que yo voy a considerar 5 claves para avanzar y 2 obstáculos que impiden recibir la bendición. Así que la meditación va a estar enfocada en 5 claves para avanzar y 2 obstáculos que impiden recibir la bendición. Si el tema de nuevo es ¿por qué no soy bendecido?, entonces a través de esas 2 claves que el apóstol Pablo ha tocado en esta porción de la palabra que he leído, son 2 claves a las que tenemos que prestarle atención. Lastimosamente sucede que muchas veces la gente que debe de escuchar la palabra es la que no está. Y los que están practicando la palabra. Pero eso es un fenómeno muy difícil de corregir, del cual la mayoría de pastores comparten y preguntan, mire, ¿y a usted no le pasa que de repente la iglesia está llena y de repente está vacía? ¿Y a usted no le pasa que de repente los hermanos desaparecen y hay solo unos poquitos? Y a veces está lleno y aparece un montón de gente. Es un fenómeno de la inestabilidad espiritual de los creyentes. Es un fenómeno de la falta de compromiso. Es un fenómeno de la falta de entrega, de la falta de valorar las cosas espirituales. Así que vamos a enfocarnos en cada uno de estos aspectos. El apóstol Pablo comienza diciendo que hay que levantar las manos. Y el levantar las manos tiene principalmente un símbolo o una simbología relacionada con la oración, relacionada con la dependencia de Dios. El apóstol Pablo nos instruye como hombres, dice, quiero que los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda, lo cual nos habla de una vida de dependencia de Dios, nos habla de una vida de oración. Pero también levantar las manos bajo el contexto de la lucha, del boxeo, es un símbolo de acción, de esfuerzo, de continuar peleando. Si usted ha visto alguna vez algún combate de boxeo, hay un momento en que los boxeadores están cansados, las manos están abajo, están casi quietos, ya casi no se mueven, lanzan unos golpes como así, que son unos empujoncitos, porque ya no tienen fuerza, ya no hay energía, se han quemado. Y entonces Pablo, con ese entendimiento de la lucha y del conflicto espiritual comparado con las prácticas deportivas, él dice, levanten esas manos. Así que esto puede ser tomado como un simbolismo de oración, pero también como un simbolismo de continuar en la batalla, de continuarse esforzando, como un simbolismo del trabajo necesario para poder producir frutos. Y podemos tomarlo en un enfoque doble, en el fructificar materialmente, en el fructificar espiritualmente. Pablo habla acerca de la importancia de levantar las manos, pero también levantar las rodillas.
Porque si Él está hablando acerca de la carrera, para poder correr hay que levantar las rodillas. No se puede correr sin levantar las rodillas, no se puede correr sin hacer esfuerzo. Así que levantar las rodillas es un símbolo de levantarse para moverse, para avanzar, no seguir detenido. Hay cristianos que necesitan escuchar literalmente y aplicar este consejo en sus vidas. Necesitan levantar las manos y las rodillas porque se han quedado paralizados. Hay muchos cristianos paralizados espiritualmente. No están evangelizando, no están compartiendo su fe, no están testificando, no están haciendo nada por el reino. Se han paralizado, se han cansado, se han detenido, han desmayado. Las circunstancias, los problemas, las dificultades causan que muchas veces perdamos el ánimo y nos detengamos. Así que el apóstol Pablo ve la necesidad de retar a los creyentes y decirle: vamos, vamos, levanten esas manos, a moverse, levanten esas rodillas, ya no se estén quietos, ya no estén pasivos. Esfuércense, sigan peleando, sigan corriendo, avancen. Me parece a mí escuchar la orden de un militar dirigiendo su pelotón: marchen, marchen, sigan, avancen, continúen, no se detengan. La iglesia tiene que tener esa conciencia. Somos el ejército de Dios y tenemos que seguir marchando. No hay lugar para poder bajar nuestras manos, no hay tiempo para poder bajar o no mover nuestras rodillas para paralizarnos. No, tenemos que seguir avanzando. Mientras el Señor no venga o mientras usted no dé su último aliento, hay que estar en movimiento, hermanos. Hay que ir hacia adelante, luchando en lo natural, luchando en lo material, pero sobre todo luchando en lo espiritual. Lo menos que usted puede hacer es orar. Eso no requiere gran esfuerzo. Y eso es algo que muchas veces se menosprecia. Y el apóstol Pablo comienza precisamente por ahí. Estas son entonces las primeras dos claves. La tercera clave que el apóstol Pablo da es: hagan sendas derechas. Y esto nos da la idea de hacer caminos rectos. No es lo mismo correr en una vereda de correr en una superficie plana y sin obstáculos. Ahora, el simbolismo que el apóstol Pablo da a esto de hacer sendas derechas significa que tenemos que vivir haciendo lo que es correcto. Tenemos que vivir, caminar, andar haciendo lo que es justo. En otras palabras, lo mismo que el Señor Jesucristo dice al final en Apocalipsis: el que es justo, practique la justicia. El creyente ha sido llamado para practicar la justicia. Somos llamados a hacer las cosas que son correctas. Y el apóstol menciona ahí que al hacer sendas derechas para nuestros pies, dice de que se va a conseguir como beneficio que lo cojo no se salga del camino. O sea, si nuestro caminar es recto dentro de lo que es justo, aún a pesar de que hayan debilidades en nuestra vida, no nos vamos a desviar. Aquí el enfoque es mucho más amplio porque los creyentes en el tiempo del apóstol Pablo estaban siendo desviados por el judaísmo, estaban siendo desviados por el legalismo. Otros estaban siendo desviados porque estaban siendo atraídos por el mundo. Entonces Pablo dice: si su caminar es recto, aunque estén cojos, no se van a salir del camino. Si ustedes practican la justicia, caminan en la verdad, caminan de la manera, de acuerdo al llamamiento, conforme a la voluntad de Dios, no se van a desviar, no se van a apartar. Y luego él dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces Pablo está hablando acerca de desarrollar un estilo de vida de rectitud, y esto solamente es posible en el temor de Dios. Amén. Así que Pablo nos habla acerca de levantar las manos, levantar la rodilla y hacer sendas derechas, vivir de una manera recta. La cuarta clave que el apóstol Pablo da para poder avanzar es la que está en el verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz es la clave número 4 para poder avanzar. Ahora, seguir la paz significa mantener la paz. Seguir la paz significa, ya que estamos tranquilos, sigamos tranquilos. Seguir la paz significa, ya que no hay guerra, no provoquemos la guerra. Seguir la paz significa mantener ese ambiente de calma, donde no hay confrontación, donde no hay conflicto.
Y si dentro del corazón o dentro del alma de alguien, por causa de las pasiones, como dice Santiago, ¿de dónde vienen vuestros pleitos? No es de vuestras pasiones. Si dentro del corazón o el alma de alguien está hirviendo una pasión que lo quiere llevar a la confrontación, al reclamo, al reproche, seguir la paz significa no originar el pleito, no provocar, no causar el conflicto, mantener la paz, abstenerse de, en este caso, de generar el problema. Y esto es el estilo de vida al cual como creyentes somos llamados. Seguir la paz. Ya que hay paz, pues hay que mantener esa paz. Seguir la paz, no hacer nada que interrumpa esa quietud, esa tranquilidad, esa armonía. Nosotros podemos fácilmente romper la paz cuando queremos exigir, cuando no queremos ceder nuestro derecho, cuando queremos reclamar lo que nos pertenece. Pero entonces llevarlo a la práctica significa hacer morir nuestros deseos, crucificar nuestras pasiones y dejar pasar por alto el asunto que puede ser la razón, la chispa que va a encender el conflicto. Entonces todo creyente es llamado a tener este estilo de vida, de seguir la paz. La palabra de Dios dice que son bienaventurados los pacificadores. Ahora, un pacificador es alguien que entra en un conflicto y lo apacigua. Pero no solamente es bueno tener la capacidad de apaciguar los conflictos, sino que también es bueno y es importante no ser generador de conflicto. Generalmente siempre hay personas que están, como el apóstol Pablo lo llama, contenciosos, están inclinados, predispuestos. Generalmente en la familia, en el matrimonio, siempre hay uno que está dispuesto a encender el fuego. Y una vez que el fuego se encendió, ¿y ahora quién lo apaga? Es un problema. Entonces el apóstol Pablo dice, sigan la paz. Es algo tan importante de que deberíamos de tomar y aplicar en nuestra vida, en el matrimonio, en la familia, en el ministerio, en el trabajo. Siga la paz, mantenga ese ambiente. La palabra de Dios dice que donde hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y esto de lo que nos habla es de una intervención diabólica. No sé si usted lo ha experimentado, pero cuando usted se enoja y se continúa enojando y se continúa enojando, llega un momento en que pierde el control. ¿Cuántos han perdido el control en la ira? ¿Alguien se ha enojado y ha perdido el control? Hay gente que ha matado cuando han perdido el control. ¿Por qué? Porque en la ira se le da lugar al diablo. Nuestra carnalidad le da lugar al diablo. Cuando nosotros no controlamos nuestra naturaleza humana, cuando nosotros no sabemos dónde parar, entonces el enemigo viene para poder ayudarnos y continuar con sus propósitos. Y es tan difícil para nosotros porque la palabra dice airaos, pero no pequéis. ¿Y cómo usted llega al punto de airarse y no pecar? ¿Cómo usted evita pasarse al otro lado donde ya pecó? Porque según la palabra tenemos el derecho de airarnos. Es decir, Dios nos ha hecho con emociones. Dios nos creó como criaturas emocionales. De hecho, las mujeres son más emocionales que los hombres. Son más sentimentales. Pero el hombre es más explosivo. La mujer muestra sus emociones mucho más frecuentemente. El hombre las muestra más fuertemente. Pero el asunto es que ambos tenemos que aprender a sujetar, a crucificar las pasiones, a hacerlas morir, porque si no lo hacemos, el enemigo viene para darle mayor fuerza y para poder manifestarse a través de nosotros. Así que aunque la palabra nos da la instrucción de que podemos airarnos y que no pequemos, yo creo que si cuando nos airamos pecamos, es mejor tomar el control de la ira. ¿Cómo? Sujetándonos. ¿Cómo? Impidiendo expresarla o liberarla. Porque a veces podemos justificar nuestras actitudes por causa de la provocación, por causa de la injusticia, por causa de lo que he aguantado. Pero al final el Señor nos habla de que la clave es considerarnos muertos al pecado. Pero cuesta hacerse muerto, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está tan vivo, ¿verdad? Cuesta. Pero de cualquier manera el apóstol Pablo dice que esa es otra clave de vida. Una clave para avanzar. Seguir la paz.
mantenga ese ambiente, no la interrumpa, no cause nada que genere el conflicto, que comience el pleito, que genere la discusión. No sea el provocador, no sea el contencioso, no sea el que enciende el fuego. Siga la paz. Y luego Pablo habla acerca de seguir la santidad. Y esta viene a ser la quinta clave. Siga la santidad. Recuerde que hay 5 claves y hay 2 advertencias sobre aspectos que impiden recibir la bendición. La quinta entonces es seguir la santidad. ¿Y qué significa seguir la santidad? Bueno, de una manera similar a seguir la paz significa, ya que ya estamos en la posición de santificados, ya que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, alguien dice amén, mantengamos esa posición de limpieza. Sigamos la santidad. El apóstol dice que sin esa santidad nadie verá al Señor. Ahora, lo importante entonces es saber que nosotros no producimos la santidad, pero nosotros podemos evitar estorbar la santidad que nos ha sido dada. Nosotros no podemos limpiar nuestras ropas, necesitamos de detergente, necesitamos de agua, pero nosotros sí podemos impedir ensuciar nuestra ropa. De igual manera, nosotros no podemos producir la santidad, pero sí podemos evitar producir el pecado que estorba la santidad, que viene a contaminar nuestra vida. Entonces Pablo está diciendo que hay que tener ese estilo de vida donde nos mantenemos limpios, donde, como está escrito en Santiago, la verdadera religión es esta, dice, visitar a las viudas, a los huérfanos y guardarse sin mancha en este mundo. Entonces la santidad se puede resumir como eso: no contaminarse con tantas cosas que hay en el mundo, evitar ser parte del esquema del mundo, evitar ser parte de todas aquellas cosas que nos alejan, que estorban nuestra comunión con Dios. Así que en este pasaje podemos ver las 5 claves que todo creyente podría utilizar para avanzar en su vida cristiana. Quiere seguir creciendo, quiere seguir desarrollándose, quiere avanzar hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento, quiere avanzar en su vida espiritual, entonces levante las manos. Amén. Métase en la oración, póngase en acción, sea productivo, trabaje, esfuércese, levante las rodillas. Continúe corriendo, continúe esforzándose, levántese para avanzar, no se detenga, no se conforme con lo que ya aprendió, con lo que ya conoce, con lo que ya vivió. Esfuércese por continuar corriendo la carrera que tiene por delante. No ha llegado todavía, no está todavía ni cerca de la meta, así que continúe esforzándose. Haga senda derecha, establezca un estilo de vida, de rectitud, de practicar la justicia, de hacer lo que es recto. Viva en paz. La palabra dice que en lo que respecta a nosotros vivamos en paz. Es decir, usted, en lo que corresponde a usted, usted no anda buscando pleito. Amén. Ahora, si lo buscan, lo hallan. Lo que el apóstol está queriendo decir es que en lo que respecta a usted, usted trata de mantener la vida tranquila. Ahora, habrá momentos en que va a tener que exigir sus derechos, pero hay que aprender. Y este es el gran problema: ¿cuándo ceder nuestros derechos y cuándo exigirlo? Al apóstol Pablo lo golpearon en la boca y entonces él respondió en ira y le dijo: así te va a golpear a ti el Señor para blanqueada, le dijo. ¿Por qué? Porque él estaba airado por la injusticia, él reaccionó en ira. Pero luego le dijeron: así injurias o así maldices al sumo sacerdote. Y él dice: no sabía que era el sumo sacerdote. Y entonces se retracta y se humilla. Y esto es lo difícil para nosotros: saber cuándo exigir, saber cuándo ceder nuestros derechos. En otra ocasión lo azotaron, lo metieron a la cárcel, y después que él dijo que era ciudadano romano, el centurión tuvo miedo. Y entonces ordenaron que lo sacaran de la cárcel. Así que le dicen: sálganse. Y él entonces reclama su derecho. ¿Cómo que sálganse? Después de que nos han metido a la cárcel y nos han golpeado injustamente, ¿cómo que sálganse? Que vengan ellos a sacarnos. Porque ahora querían hacerlo encubiertamente. Entonces, el apóstol está hablando acerca de seguir la paz. Trabajemos en esto, hermano, de ser
como dijo el Papa Juan Pablo II, artesanos de la paz. Algo bueno dijo el viejito. Hay que ser constructores de la paz, hay que hacer que la paz continúe, amén. No sea de los que causan la guerra, sino de los que siguen la paz. Y la quinta entonces es seguir la santidad, seguir en ese estilo de vida, de limpieza, de apartarse de abstenerse de no contaminarse. Y eso abarca muchas áreas, solo eso es un tema. Porque tiene que ver con nuestro lenguaje, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra vida. Así que son 5 claves para poder avanzar en la vida cristiana. Levante sus manos, levante las rodillas, haga sendas derechas, siga la paz y siga la santidad. Ya en la práctica usted tiene que saber cómo aplicar esto en su vida. Pero yo veo a Pablo tocando estos aspectos como algo muy importante para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado. Ahora entonces Pablo aborda lo que son las 2 claves, los 2 obstáculos, que van a impedir recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y esto entonces es parte de la respuesta de la pregunta, ¿por qué no soy bendecido? Y yo creo que es importantísimo realmente que cada creyente pueda prestar atención a estos 2 elementos, porque aunque pueden parecer insignificantes, pueden parecer muy pequeños, en realidad pueden causar grandes consecuencias. Veamos cómo el apóstol Pablo lo escribe en el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, me sorprendió leer esta frase. Primero porque el apóstol Pablo está diciendo que es posible no alcanzar la gracia. Y si yo entiendo que la gracia es otorgada libremente, si yo entiendo que la gracia no es algo que yo puedo ganar con mi esfuerzo y mucho menos con mis obras, ¿cómo es posible que alguien no alcance la gracia? Porque podemos decir de una manera general que todos estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Podemos pensarlo. Ahora yo creo que tenemos que entender esto. La Biblia contiene leyes. Prácticamente la Biblia está fundamentada en principios espirituales. Pero hay que saber cómo aplicar esas leyes, cómo aplicar esos principios. Y a veces, como en lo natural o en una nación que existen leyes secundarias y ley primaria, a veces hay que discernir en la Biblia cuál es la ley que está gobernando, cuál es la ley que está dominando sobre las otras. La palabra de Dios nos enseña, y aprendíamos eso el domingo pasado, de que no es por obras para que sea por gracia. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino que como deuda. Pero la promesa se recibe por gracia, se recibe por medio de la fe. Pero ahora resulta que Pablo viene diciendo que es posible que algunos dejen de alcanzar la gracia. Aquí entonces nuestros oídos espirituales tienen que abrirse, porque la promesa está disponible y es por gracia. La recibimos por medio de la fe. Pero ahora Pablo dice que es posible no alcanzarla. Entonces tenemos que prestar atención, porque aunque está disponible, aunque es por gracia, es por fe, es por el sacrificio de Cristo, Él ya nos redimió de la maldición de la ley. La promesa es firme, porque Dios no solamente prometió, sino que también juró. Pero Pablo está diciendo que es posible no alcanzarla. ¿Y por qué alguien puede no alcanzar la gracia? Si brota una raíz de amargura. ¿Y cómo una raíz puede estorbar la gracia? Recuerde que el apóstol Pablo y la Biblia en general está escrita en términos simbólicos. Y Pablo está hablando de la figura de la amargura, brotar como una raíz, y una raíz puede comenzar a crecer o a desarrollarse de una manera tan insignificante que para comenzar ni siquiera se nota, porque las raíces están bajo tierra. Entonces la raíz de amargura puede no notarse y puede ser pequeñísima. Hay raíces grandes, pero también hay raíces pequeñas. Y generalmente toda raíz grande comienza como una raíz pequeña. Entonces toda amargura grande va a comenzar con un pequeño resentimiento.
Toda amargura grande va a comenzar como algo insignificante, simplemente como un malestar, como una incomodidad. Va a comenzar como simplemente una ofensa que se convirtió en rencor. Y está guardado ahí el rencor. Y hay una actitud de rechazo para con alguien. Entonces el apóstol Pablo viene y dice, miren bien. Y otras versiones de la Biblia lo traducen de esta manera: estén atentos, vigilen, estén alertas, tengan cuidado de qué. Así que el apóstol Pablo está llamando la atención a dos cosas sumamente importantes. Si el tema de esta mañana es ¿por qué no soy bendecido? Parte 2, aquí está la respuesta de por qué muchos cristianos no están experimentando la bendición. Los 5 elementos que hemos visto anteriormente, que son claves para avanzar, tienen que tomarse en cuenta a fin de madurar, a fin de crecer, a fin de poseer las bendiciones. Pero estos 2 elementos son aspectos que se nos advierte que si no tomamos cuidado, estos nos van a robar la bendición. Estos nos van a impedir recibir. Yo leo a través del libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero ahora estoy leyendo en Hebreos que Pablo está diciendo que la gracia puede estar estorbada por una raíz de amargura. Entonces ningún cristiano con rencor en su corazón, ningún cristiano caminando con amargura puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, porque no la va a recibir. ¿Hay alguien que me está entendiendo? El trono está abierto, el trono está disponible, el camino está preparado. Pero los que tienen amargura no pueden presentarse. No es un asunto de legalismo, es un asunto de un principio espiritual. No podemos presentarnos delante de Dios con rencores en el corazón. No podemos presentarnos delante de Dios con malos sentimientos o malos pensamientos para con nuestro hermano. Le dije hace un momento, los principios de la palabra se repiten en la palabra una y otra vez de diferente manera. Y este principio se repite cuando Jesús dijo que si usted tiene algo contra su hermano, deje su ofrenda y no la presente. ¿Qué está diciendo el Señor? No puedes ir delante de Dios como que todo está bien con Él cuando las cosas están mal entre tú y tu hermano. Entonces Pablo está diciendo que aunque la gracia está disponible, es posible no alcanzar la gracia. Entonces yo descubrí, o sea que hay muchos cristianos que de abrazar la amargura no están alcanzando la gracia de Dios. Y hermanos, desgraciadamente en el mundo existen un montón de razones para vivir en amargura. Amén. ¿Cuáles son las causas de nuestra amargura? La injusticia. Y no es cierto que toda la gente, prácticamente toda la gente alrededor nuestro comete injusticias. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Amén. La familia es injusta. Los hijos son injustos. Los cónyuges son injustos. Todo el mundo es injusto. Entonces todos tenemos razones para tener amargura. Pero el asunto es que tener amargura es una decisión. Y esta mañana quiero que lo vea de esta manera. O se queda con su amargura o avanza hacia la gracia de Dios. Porque Dios está diciéndonos a través de la palabra que con amargura no puede alcanzar la gracia de Dios. Y quizás usted pueda decir, pastor, pero yo no estoy en amargura todavía. Pablo no está diciendo que los que viven en amargura. Pablo está diciendo, tengan cuidado con toda raíz. Porque si a usted le dicen que usted es un amargo, usted dice, amargo yo. Usted está equivocado. Pero ¿cómo comienza alguien a amargarse la vida? Cuando comienza a acumular las ofensas, comienza a hacer colección de los rencores, comienza a archivar y a guardar los sentimientos negativos en contra de las personas que le han causado daño. ¿Cómo es que en el matrimonio se puede terminar amargado? Guardando y registrando todas las injusticias que la pareja hizo. Hay suficientes razones en el mundo para vivir amargados, hermano. Pero hay una sola razón para tirar a la basura la amargura, y es alcanzar la gracia de Dios.
Y yo creo que esta debería ser una motivación suficientemente grande. Si quiero la gracia de Dios, tengo que aventar las raíces de amargura. O me quedo con ese montón de amarguras, o me quedo guardando los rencores, los resentimientos, o acceso la gracia de Dios. Así es como hay que verlo. Bajo este enfoque, imagínese usted un pueblo liberado. Usted dice, no, yo ya entendí. Ahora yo hago a un lado toda falta de perdón, pero cuesta. Ahora yo hago a un lado todos los rencores. Ahora yo hago a un lado todos los sentimientos malos, sentimientos negativos, deseos de maldad para con otros, deseos de venganza. Ahora yo renuncio a esto porque yo ahora quiero la gracia de Dios sobre mi vida. Pablo entonces está diciendo, miren bien. Otra versión lo dice así, abran bien los ojos. Miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que continúa después de que uno está en amargura? Cuando alguien está enojado, crea un ambiente bien hostil. Cuando alguien está enojado, va a tratar de una manera ruda, de una manera tosca a los demás y va a generar reacciones alrededor, en las personas que están alrededor de él o de ella, ¿no es cierto? Entonces la amargura causa una conducta no agradable, una conducta detestable, una conducta áspera, una conducta violenta. Y de repente ya no es solamente uno el enojado, sino que ya son dos y después son más. Y qué terrible vivir en ese ambiente. ¿Alguien ha estado en ese ambiente alguna vez? ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando? Cuando ya todo aquello se convirtió en un remolino. Qué terrible. Cuando hasta el chucho sale aullando de ahí porque hasta el cipote terminó pegándole un par de patadas con quien desquitarse. Qué terrible cuando se ha generado el conflicto. Qué terrible cuando no seguimos la paz. Qué terrible cuando abrimos la boca para provocar, para ofender, para reprochar, para humillar. Y se genera ese conflicto. Y qué tremendo que las cosas no se terminan ahí, sino que ahora a guardar las cosas y a tenerlas listas para poder sacarlas posteriormente. Entonces Pablo está hablando acerca de tener cuidado, porque la raíz de amargura tiene la característica de que afecta a la persona que lo tiene, pero también contamina a otros. ¿Y qué pasa cuando ya en una familia todos están amargados? Primero uno es el que no alcanzaba la gracia de Dios, y ahora ninguno alcanza la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura estorba. ¿Cómo usted puede orar amargado? ¿Cómo usted puede llegar delante de Dios con confianza, con libertad y con gozo si está amargado? Si es que no se puede ni orar así, hermano. Por eso bendito Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Y que lo primero que podemos hacer es limpiarnos confesando nuestro pecado. Como dice Juan en sus cartas, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Porque si Dios no nos perdonara, hermano, ¿cómo quedaríamos? Quedaríamos destituidos otra vez de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Entonces es muy importante entender que el apóstol Pablo está diciendo que ya que el creyente tiene como modelo a todos los héroes de la fe del capítulo 11, ya que ellos nos han probado que sí es posible terminar la carrera, ya que nosotros mismos estamos involucrados en una carrera, en una lucha, en un conflicto espiritual, pero tenemos a nuestro Padre ayudándonos, el cual nos disciplina. Tenemos el ejemplo de los que ya lo lograron. Tomemos ánimo, nos esforcemos, nos enfoquemos, pongamos la mirada en la meta, no pongamos la mirada en los obstáculos, tomemos ánimo, levantémonos, avancemos, enfocados en la justicia, en la santidad, enfocados en mantener una vida agradable delante de Dios, una vida recta y guardando nuestra vida en esa paz. Y teniendo cuidado de no tropezar en estas dos cosas. Primero, la amargura.
Ahora, la amargura puede manifestarse muchas veces a través de comentarios sarcásticos, con comentarios que tienen un doble sentido, y no se está diciendo claramente lo que se quiere decir, pero se está queriendo herir o lastimar al otro. Porque cuando alguien está herido, quiere hacer que el otro sienta dolor. Entonces el sarcasmo tiende a lanzar expresiones que van a causar un malestar, una incomodidad en el otro, porque la persona que está lastimada, que ha sido herida y no ha perdonado y no ha hecho a un lado su amargura, por causa de su amargura quiere hacer que el otro se sienta mal, quiere hacer que otros se sientan mal. Entonces van a haber comentarios, va a haber burla, habrá crítica, habrá señalamientos de menosprecio o reclamos, habrán palabras duras o acusaciones directas, reproches de lo que no se hizo o de lo que se hizo, ofensas. La amargura usted puede identificarla a través de estas diferentes manifestaciones. No quiero quedarme ahí superficialmente, hermano, tenga cuidado con la raíz de amargura, y usted se va, ¿y cuál amargura? Y no sabe cuál amargura, por eso le estoy dando detalles específicos. Mire de una manera clara y atenta sobre su vida, cuando lo que está saliendo de su boca revela lo que hay en su corazón. Lo que está saliendo de su boca revela que en su corazón hay resentimientos, que su corazón está herido. Y cuando usted se descubra, entonces tiene que hacer morir eso. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña a través del libro de Romanos, que tenemos que considerarnos muertos. Pero qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es cerrar la boca cuando usted está a punto de hacer un reclamo por algo y mejor se abstiene de decirlo. Cuando usted le dan ganas de hacer un comentario negativo, pero usted logra cerrar la boca y no expresarlo. Pero qué difícil es eso. Santiago toca ese tema, ¿verdad? Cuando habla acerca de la lengua. Santiago dice que es un mundo lleno de maldad. Dice que es incendiada por el infierno. Es tremendo cuando enfocamos el asunto de cuánto pecado hay, cuánto pecado se comete con la lengua. Pero ese pecado realmente es una expresión de lo que hay en el corazón. Por eso es que hay que tener cuidado, que la amargura no eche raíces, que la amargura no se establezca, no se asiente en nuestro corazón. La segunda clave que el apóstol Pablo menciona, porque esta tiene que ver con alcanzar la gracia de Dios. La segunda clave es lo que hizo Esaú. Y dice que esta literalmente tiene el poder de impedirnos recibir la herencia. Entonces, como el tema de esta mañana es ¿por qué no soy bendecido? Parte 2. Aquí está la segunda respuesta, la segunda clave de por qué hay cientos y miles de creyentes que no están bendecidos. Veamos qué es lo que el apóstol Pablo escribió en el versículo 16. Sepa que la frase mirad bien tiene que repetirse en el verso 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por las raíces de amargura. Mirad bien, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuando la palabra de Dios o cuando el apóstol Pablo habla acerca de mirar bien, de nuevo está enfocándose en que es necesario que cada uno de nosotros vigile su propia vida. Cada uno de nosotros tiene que vigilar su caminar, hermano. No hacer lo que normalmente se hace, controlar la vida del otro, analizar la vida del otro, juzgar al otro. No, cada uno pruébese a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Cada uno tiene que examinarse a uno mismo. A usted nadie lo ha mandado a andar examinando a los demás. Examínese usted solo y no se ponga buena nota, oye. Póngase mala nota para que se esfuerce. Porque uno examina a los demás y los reprueba. Se examina uno solito, como mí no hay otro. Somos buenos para calificar mal a los demás. Y nosotros nos calificamos muy bien. Y por eso el apóstol Pablo dice que él no es como aquellos que se miden a sí mismos consigo mismo.
Porque ese es el peor error que podemos cometer, aprobarnos nosotros mismos, cuando es Dios el que tiene que aprobarnos, hermano. Así que Pablo dice, miren, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Parece una historia un tanto difícil de creer, ¿verdad? Pensar que Dios hizo a un lado a este hombre solo porque aceptó un almuerzo. Que Dios le quitó la herencia a la cual él tenía derecho como hijo primogénito, solo por un trato que tuvo con su hermano. Puede parecer increíble, puede parecer radical, extremista, legalista de parte de Dios, que por un solo almuerzo Dios lo desechó. No, hermanos, es que el asunto no es el almuerzo. Así como el asunto no es solamente no congregarse. Así como el asunto no es solamente darle a Dios limosnas en lugar de ofrendas. Así como el asunto no es dejar tirado su ministerio por cualquier cosa. No, el asunto es el corazón que causa ese tipo de conducta. El asunto es el corazón que tenía Esaú. Esaú no solamente valoró la comida o el almuerzo, sino que Esaú menospreció la primogenitura. Recuerde que él le dijo al hermano, ¿y para qué me va a servir a mí esto?, le dijo. Recuerda que así le dijo, ¿para qué me va a servir a mí la primogenitura? O sea que él menospreció el tener el derecho hacia la genealogía al Señor Jesucristo. Él menospreció que en lo natural él podía recibir el doble de la herencia que cualquier otro hijo de Isaac. Él menospreció la posición de autoridad que le correspondía. Pero es más, él menospreció el hecho de que Dios había dicho que el varón que abriere la matriz era santo, era dedicado para Dios. Entonces él menospreció su posición espiritual. No es el almuerzo, es la posición que él menospreció. No es que nuestros hijos menosprecien el culto, no, es que no entiendan que Dios los ha llamado, ha hecho herederos y los quiere contar como hijos suyos. No es que nuestros hijos o usted no adore a Dios y no le dé la preeminencia, no le dé la importancia a su tiempo de adoración, a su tiempo de alabanza. No es solamente eso, sino el corazón que está detrás de eso, que le hace valorar más otras cosas. Yo creo que he mencionado, yo hablo con algunos hermanos, no lo he visto en los últimos días, es que por el trabajo, pastor, es que por el trabajo. Aman más el trabajo que estar en la casa de Dios. El problema no es no venir. El problema es el corazón que prefiere hacer otras cosas en lugar de venir. Ahorita mismo pienso en uno que ya tiene varias semanas y si le vuelvo a hablar, el domingo llego, pastor, me dice. Y entonces yo le digo, hermano, es que no se trata de que el domingo llegue, se trata de que usted viva dependiendo de la gracia de Dios cada día. Como pastor trato de retarlo, sacudirlo, confrontarlo, y hablo en términos generales, no solamente en este hermano que estoy pensando ahorita mismo. Pero al final es una decisión personal, el valorar las cosas espirituales. Jacob, por su parte, él sí valoró las cosas espirituales. Hasta se expuso a la maldición. Cuando juntamente con su mamá, ¿verdad?, engañaron al papá. Porque él le dijo a su mamá, y si mi papá se da cuenta, le dijo, y en lugar de bendecirme me maldice. Y la mamá le dice que la maldición sea sobre mí, le dice. Y entonces Jacob se atreve a ponerse todos los vellos ahí en los brazos y a ponerse la ropa de su hermano para poder suplantarlo. Porque él quiere, porque él valora las cosas espirituales. Así que cuando hablamos aquí del apóstol Pablo advirtiendo acerca de que tenemos que vigilar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro corazón, no sea que haya algún fornicario o profano, tenemos que detenernos y pensar. Primeramente, se nos habla de un fornicario.
Ahora, según los registros bíblicos y según los comentaristas, a Esaú no se le atribuye un pecado en particular sexual de fornicación. Sabemos que lo que él hizo fue menospreciar las cosas espirituales, pero de cualquier manera se conecta, y lo que aquí se establece es entonces: tengan cuidado de cometer pecados sexuales, de estar tan enfocados en la carnalidad, porque esto los va a apartar de recibir la herencia, de recibir las bendiciones. Tengan cuidado de cometer la otra clase de pecados que no son sexuales, sino que son pecados en los que se revela que no existe una valoración por las cosas espirituales. Existe un menosprecio por las cosas pequeñas e insignificantes aparentemente, pero que traen beneficio y traen estabilidad a nuestra vida, como el congregarse, como el amar la palabra, como el tiempo personal de devoción o la adoración a Dios. Entonces Pablo está diciendo de que hay que tener cuidado con los pecados sexuales. Un fornicario es alguien inclinado a la carnalidad, alguien lleno de lascivia, alguien enfocado sensualmente o sexualmente. Y también se puede conectar con pecados relacionados con el materialismo, puesto que en la Biblia tanto la fornicación como el adulterio se enfocan espiritualmente como dejar a Dios, dejar lo espiritual por lo material. Y ahí es donde se conecta la idea entonces que aparece Esaú, porque Esaú viene a ser un adúltero en el sentido de que deja de un lado los valores espirituales para enfocarse en las cosas materiales. Ahora lo importante, hermano, es que nosotros podamos tener una aplicación de esto en nuestra vida, porque si Pablo nos da 5 claves para que avancemos, ¿cuáles son? Levantar las manos, levantar las rodillas, hacer sendas derechas, seguir la paz y seguir la santidad. Si Pablo nos da 5 claves para poder avanzar hacia la bendición, y nos da 2 advertencias de lo que nos puede robar la bendición, entonces tenemos que hacerlo práctico en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado de la amargura, y tenemos que tener cuidado de los pecados sexuales, y tener cuidado de los pecados que tienen que ver con menospreciar las cosas espirituales. Cuando lo detenemos un poquito más en la vida de Esaú, podemos agregar lo siguiente: profano, según la palabra, según la Biblia, es alguien que no está consagrado a Dios. Entonces yo pienso, ¿cuántos de nuestros hijos serán profanos, consagrados? Pero no nos metamos con los hijos, metámonos con los adultos. ¿Cuántos adultos serán profanos en la iglesia? Están en la iglesia, pero no tienen así una gran devoción por Dios. No tienen así una gran entrega por la palabra, por la adoración. No hay así un gran anhelo. No, van a la iglesia porque así es su costumbre. Van a la iglesia porque ya es parte del estilo de vida. Pero no es que existe un anhelo como el de David, que David hablaba de que aún con su carne él cantaba, él anhelaba los atrios, él deseaba como el ciervo brama por las aguas, así deseaba él la presencia de Dios. Si nos medimos de esta manera, hermano, ¿cuántos cristianos evangélicos serán profanos? No consagrados a Dios. Profano significa alguien que no valora las cosas espirituales. Y por eso yo le digo a usted, venga temprano, adore al Señor, no se salga durante el mensaje, no se salga durante la administración, no se salga durante la adoración. Mantenga una actitud de reverencia por las cosas espirituales, no lo menosprecie. Que estamos aquí orando por un montón de gente, no se vaya, no se salga, no menosprecie la presencia de Dios que está ministrando a otra gente. Es parte de valorar las cosas espirituales. Profano también significa mundano. Es alguien que valora lo material. Es alguien que tiene un interés por las cosas materiales por sobre las cosas espirituales. Profano también significa alguien que no tiene reverencia por las cosas sagradas.
Entonces todos estos elementos tienen que ayudarnos a medirnos. ¿Estoy yo profanando? ¿Estoy yo actuando en contra de las cosas que son santas? ¿Estoy yo teniendo en menosprecio la manifestación de la presencia de Dios, la devoción de otros a Dios? ¿Estoy menospreciando la palabra? ¿Estoy menospreciando la manifestación del Espíritu Santo en algún momento? ¿No estoy valorando el culto? ¿No estoy valorando la reunión? Los profanos no heredan. Los profanos se quedan sin bendición. Entonces este es el punto importante aquí. Miren que no brote en algunos una raíz de amargura. Miren que no haya ningún fornicario o profano. Dice la palabra que después Esaú quiso heredar la bendición, pero fue desechado. Y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces yo me ponía a pensar en esto. ¿Será que en las iglesias cristianas hay gente que ha menospreciado a Dios porque no adoran a Dios? Han menospreciado a Dios porque no honran a Dios con su finanza. Han menospreciado a Dios porque no aman la palabra. No tienen reverencia, no tienen afecto por la casa, no tienen temor de Dios en su corazón. Entonces, ahora que han menospreciado las cosas espirituales, quieren heredar la bendición, pero ya no la pueden heredar. Porque como hicieron a un lado las cosas espirituales, Dios los desecha. Y eso es lo mismo que Dios hace con Elí. Dios le dice: yo había dicho que tu descendencia iba a mantener o a retener el sacerdocio para siempre, pero no voy a hacer así, porque yo honro a los que me honran, dice el Señor. Entonces Él está hablando de que Él va a mantener en honra, en bendición, en victoria a los que le temen, a los que le creen, a los que le obedecen, a los que confían en Él. Porque también el Señor habla acerca de aquellos que son desechados del sacerdocio por causa de tener en poco la ley. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero luego se agrega de que por haber desechado la ley, yo también te desecho del sacerdocio, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está advirtiendo? Que como creyentes tenemos que enfocar la vida como una lucha, como una batalla. Tenemos que esforzarnos. Otros ya lo lograron. Es posible que también nosotros lo logremos. Amén. Va a haber disciplina, van a haber dificultades, van a haber problemas, pero estas 5 claves nos permiten seguir adelante. Pero tengamos cuidado con estas 2 cosas: la amargura y los pecados sexuales, y el valorar las cosas materiales por sobre las cosas espirituales. Cuando yo llegué a este último punto, entonces pensaba, o sea, desde mi punto de vista humano, yo veo cuando usted menosprecia la palabra. Yo veo cuando yo estoy predicando y usted está platicando. He visto cuando jóvenes están con el teléfono aquí. He visto cuando la gente está desocupada, jóvenes ahí riéndose, platicando, perturbando a otros. Yo veo cuando usted me está faltando el respeto a mí. Pero eso al final no es muy importante. Dios mira cuando usted no ama la palabra. Yo veo cuando usted no adora por diferentes razones o cuando no está aquí en la adoración. Pero eso no es importante. No es importante que yo le pase lista, hermano. Dios mira que usted no ama adorarle. Usted tiene cosas más importantes que hacer. Esta mañana comenzamos con menos de la iglesia todo el tiempo de la adoración. Por más que yo he enseñado acerca de venga temprano, adore, eso les he dicho un montón de veces. A mí por eso sí que el Señor no me va a regañar. ¿Cuántas veces yo he dicho, hermanos, todo el tiempo, todo el domingo comenzamos temprano con el arrepentimiento, luego un buen tiempo de darle gracias a Dios, luego un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración? Esta mañana había menos de la iglesia, menos de la mitad de la iglesia. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no soy bendecido? Luego nos preguntamos, ¿por qué no tengo la paz de Dios, el gozo de Dios, el respaldo de Dios, el favor de Dios sobre mi vida? Pero como dije una vez más, lamentablemente los que no están aquí son los que tenían que oírlo y no lo pueden oír. Pero cuando llegué a este punto entendí que así como Esaú después quiso heredar la bendición y fue desechado porque él ya había desechado las cosas espirituales,
cuando nosotros como cristianos desechamos esas pequeñas cosas espirituales, llega un punto donde queremos alcanzar la bendición de Dios y ya no está disponible. ¿Alguien me está entendiendo? Porque no madrugamos para estar en la iglesia. Para ir al aeropuerto, sí, ¿verdad? No, si es que a las 8 cae el avión, no, hay que estar en punto. ¿Cómo va a hacer usted esperar a alguien media hora? 45 minutos. No, a las 8 dijo. Le invitan a desayunar, no aparece a las 10. No, hombre, lo más tarde, a las 8:15 que lleguemos, pero no lleguemos más tarde. Pero a la iglesia no importa. Entonces, cuando la gente menosprecia el escuchar la palabra, cuando la gente menosprecia el tiempo de la adoración, cuando la gente menosprecia el consejo, la sabiduría, cuando la gente ama más el dinero que a Dios, prefiere mejor trabajar en lugar de congregarse, llega un día en que van a escuchar a Dios decir que te libren tus amantes. ¿Alguien entiende esa figura? Es la forma en que Dios trató a Israel en el Antiguo Testamento. Porque, hermano, yo me siento mal, yo como humano, al considerar que alguien, y es el caso de varios, estoy mencionando una persona en particular porque es el que se me vino a la mente. Él tiene su trabajo normal, pero los clientes lo llaman para poder trabajar en domingo. Y entonces él no puede decir, tengo que ir a adorar al Dios que me da aliento y vida y todas las cosas. No puedo. Sino que mejor prefiere decir, sí, ahí voy a estar, ¿a qué hora quiere que llegue? Y no se congrega porque tiene que ir a trabajar, pudiendo no trabajar. Prefiere ir a trabajar. Prefiere el almuerzo de hoy que el sentarse y recibir la palabra. Prefiere $10 más en su bolsa que poder tener un tiempo de adoración en la presencia de Dios. Prefiere el poder quedar bien con alguien humanamente hablando que agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. Y esas pequeñas cosas, estas pequeñeces son las que se han repetido por cientos y miles de veces en la vida nuestra. Menospreciar las cosas espirituales. Otros lo hacen desechando el privilegio de servir. Le tocaba servir, pero no vino. Dios sabe por qué. Le tocaba cumplir con una función, pero la cambió por alguna circunstancia ahí que valoró más que el poder servir. Es menospreciar a Dios. De manera que cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos estado haciendo a Dios o las cosas religiosas de un lado, al final estamos haciendo a Dios de un lado. Y por eso luego no se puede accesar a la bendición. Ya ha sido, como hemos desechado las cosas espirituales, llega un punto donde la herencia llega a ser inalcanzable para nosotros. Ya no podemos recibirla. Y aquí también vale la pena conectar por el hecho de valorar más las cosas materiales por sobre las cosas espirituales, el pecado de Balaam, que quería cobrar, ¿verdad?, por ir a profetizar. Y esto también es un fenómeno que va a traer juicio y que impide que muchas personas reciban la bendición. Me decía un pastor amigo que había invitado a cierta persona para predicar en su iglesia y lo primero que le preguntó fue, ¿y de cuánto es la ofrenda que me puede dar, hermano? Y entonces él le dijo, fíjese, hermano, le dijo que pensándolo bien, me acabo de acordar que no puedo, le dijo. Y lo cortó y mejor ya no lo invitó. Porque hay gente que valora más el billete que el ministerio. Hay gente que valora más el dinero que servir a Dios. Y aquí es donde cada uno de nosotros, hermano, tomando la palabra que hemos utilizado esta mañana como meditación, Hebreos 12, desde el verso 12 hasta el verso 17, cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿están mis manos paralizadas? ¿Están mis rodillas cansadas y estoy detenido, no estoy avanzando? ¿Estoy caminando por caminos rectos o estoy caminando por veredas que me están apartando y desviando del Señor? ¿Estoy siguiendo la paz? ¿Estoy manteniendo la paz donde quiera que yo voy? ¿No soy el que genera el pleito? ¿Estoy siguiendo la santidad? ¿Me estoy manteniendo limpio ya que Cristo me ha limpiado?
Estoy teniendo cuidado de que en mi corazón no surjan las raíces de amargura. Estoy teniendo cuidado con guardar rencor en mi vida. Estoy teniendo el cuidado de no caminar con sentimientos de maldad para con otro. O estoy tolerando y guardándolos ahí, porque eso me va a impedir accesar la gracia. Estoy yo teniendo cuidado de mi vida espiritual. Estoy teniendo cuidado de mi corazón, de mis ojos, como dice Job, hice pacto con mis ojos, dice. Él habla acerca de tomar la decisión de no desear, de no codiciar a la doncella, porque ¿qué paga me daría Dios por causa de eso?, dice. Entonces, él habla acerca de hacer un pacto con sus ojos para no vivir codiciando a la mujer ajena. Entonces, aquí el apóstol también nos habla acerca del cuidado que hay con respecto a las inclinaciones sexuales y luego con respecto a las inclinaciones de las cosas materiales. Y al meditar en esto, hermano, tenemos que pensar hasta qué punto nosotros en nuestra vida estamos valorando o menospreciando las cosas espirituales. Hasta qué punto usted pone prioridades, antepone prioridades al reino. Porque si mi interés es liderar, dirigir a una iglesia que se encamina hacia la bendición, su parte es tomar la palabra y hacerla. Amén. Su parte es tomar la palabra y hacerla. Y dentro del hacer la palabra, dentro de la obediencia a la palabra, en esta mañana, particularmente aparte de las 5 claves para avanzar, detengámonos en esos 3 obstáculos. Examine su corazón y piense contra quiénes yo estoy guardando resentimientos. Tiene que ser hecho prácticamente esto. ¿A quién yo no le hablo en la iglesia? ¿Con quién estoy guardando la distancia? ¿Para quién o con quién yo tengo malos deseos? ¿Con quién no puedo sentarme a la par? Examine. Porque la raíz de amargura le ha estorbado que usted accese a la gracia de Dios. ¿Por qué no recibimos la bendición de Dios? Pablo nos responde aquí. ¿Por qué hemos permitido amargura en nuestro corazón? ¿Por qué no recibimos la herencia? Porque nuestro corazón no es recto. Porque hay deslealtad, porque hay codicia, porque hay lujuria, porque hay lascivia, porque hay pecados sexuales. ¿Por qué no recibimos la herencia? Porque menospreciamos a Dios. Porque aparentemente delante de los demás todo está bien, pero Dios sí conoce nuestro corazón. Amén. Póngase de pie y hagamos práctico eso. Yo no quepo ahí. Cierre sus ojos. Si quiere ser restaurado, si quiere encaminarse hacia la bendición esta mañana, hay 5 claves. Levante sus manos en oración. Levante sus rodillas paralizadas. Avance, continúe. Haga caminos rectos, practique la justicia. Siga la paz, no sea de los que hacen la guerra, de los que generan el pleito. Siga la santidad, no se contamine con el mundo. Y lo más importante, remueva los 3 obstáculos en este momento. Examine su corazón. Hay suficientes razones para estar amargado, pero hay una gran razón para desechar la amargura, y es alcanzar la gracia de Dios. Y usted puede renunciar ahora mismo a toda falta de perdón, a toda enemistad. Usted puede renunciar y debería de hacerlo por su propio bien, para ver la bendición y el favor de Dios sobre su vida. Su corazón no puede continuar reteniendo esa amargura, reteniendo esos sentimientos de maldad. Ese rencor, por pequeño que sea, le va a estorbar para alcanzar la gracia. Deséchelo ahora. Decida perdonar. Tome la decisión de buscar a la persona y restablecer esa relación. Si usted quiere la gracia de Dios sobre su vida, si usted quiere accesar la gracia de Dios, no puede haber amargura. No pueden haber raíces de resentimiento. No puede.
Deje que Dios obre en su vida con respecto a esto. Que Dios le dé el poder para perdonar. De cualquier manera Él nos ha mandado a perdonar como Cristo nos perdonó. Renuncie esta mañana, hermano. Asegúrese de escudriñar su corazón. Asegúrese de examinar su vida. Asegúrese de que esta mañana su corazón se queda limpio. Y que usted puede tener sentimientos y pensamientos de bien, deseos de bienestar a favor de aquellas personas que le dañaron. Si aún el Señor Jesucristo habló acerca de bendecir a los que nos maldijeran. Jesús habló acerca de amar a nuestros enemigos. Y todo es posible por su Espíritu Santo. Esta mañana quizás usted tenga que tomar la decisión y decirle al Señor: Señor, yo me arrepiento de haber guardado estos resentimientos, este rencor. Yo quiero estar limpio, yo quiero estar limpia. Yo quiero alcanzar tu gracia, Señor. Señor, si mi falta de perdón, mi amargura me ha estorbado de recibir de tu gracia, esta mañana yo decido renunciar, yo decido perdonar, yo decido arrepentirme de haber guardado estos sentimientos en mi corazón. Pídale perdón al Señor por ese corazón lleno de pensamientos de maldad, deseos de venganza. Pídale perdón al Señor por haber albergado en su corazón rencores, esos resentimientos. Pídale perdón al Señor esta mañana. Usted puede ser libre esta mañana de toda carga. Usted puede ser libre de ese peso y experimentar la paz, la libertad por el Espíritu Santo. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.